Les anuncio a Jesucristo, el Hijo del Dios vivo, el que tenía que venir al mundo. Él es el camino y la resurrección, la vida para ser vivida, el camino para ser andado, la verdad para ser proclamada. Él es el que tenía que venir y ha venido como agua viva, ha venido como luz del mundo. Él está aquí en medio de nosotros. No le vemos con los ojos, ni le tocamos con las manos, ni le oímos con los oídos, pero se nos ha regalado la gracia de la fe, que es capaz de reconocerlo, siempre, en todo lugar, en cada momento, pero de la manera más elocuente en el momento en que celebramos su Pascua, la Pascua del Señor, que ha padecido, que ha entregado la vida, que verdaderamente ha muerto y ha colgado sobre el madero de la cruz y al tercer día ha resucitado y está vivo aquí en medio de nosotros. Y la prueba de que está vivo es de que están ustedes aquí y le han escuchado a Él llamarles por su nombre. Si Él no te hubiera llamado, tú no estarías aquí esta mañana. Esto es de lo que habla este pasaje evangélico en este sábado de la semana 26 del tiempo ordinario, cuando nos proclama la vocación de estos discípulos, de estos apóstoles, de estos colaboradores de Jesús, colaboradores del reino, hombres y mujeres que fueron llamados por su nombre, como en el día de nuestro bautismo se nos dio un nombre nuevo, aquel nombre por el que el Padre nos conoce a cada uno de nosotros, nos ha adherido a Jesucristo para participar de su misión salvífica. Hemos sido consagrados ese mismo día y hemos sido enviados. Y quizá esta mañana nos podría ayudar a preguntarnos, ¿yo por qué he venido? ¿He venido por iniciativa propia o he venido porque alguien ha dicho mi nombre? Y a diferencia del niño Samuel, yo sí conozco la voz del Señor. Es una de las características que define al cristiano, al apóstol, al católico maduro. Una persona que conoce la voz del Señor y que la conoce y responde a ella. Puedo conocerla y no responder, pero ustedes conocen su voz, mis ovejas escuchan, conocen mi voz y no siguen la voz de los extraños. Pero nosotros conocemos su voz, que me ha llamado por mi nombre, y he dicho, heme aquí, habla Señor, que tu siervo escucha, aquí estoy porque me has llamado, fiat. Estoy consagrado, vivo una vida santa, vivo en santidad, vivo para su gloria, para que desde que amanezco hasta que llega la última hora del día, he vivido humildemente para su honor y para su gloria, para que mi vida sea, dice San Pablo, alabanza de tu gloria. ¿Qué es consagrado? Pues miren, a ustedes les extrañaría mucho entrar aquí y ver a un grupo de muchachos jugando al ping-pong o al baloncesto, que no es que sea pecado, pero les chocaría mucho encontrarlos haciendo eso aquí en este lugar. Dice, hombre, que es un lugar santo. Hay espacios en nuestra vida que han sido segregados solo para Dios. Y si ustedes nos vieran bebiendo Coca-Cola en un cáliz, no es que sea pecado beber Coca-Cola, pero hombre, Padre, es un vaso consagrado. Eso también lo entendemos, que haya espacios consagrados, objetos sagrados, que nosotros santifiquemos el domingo y sea un tiempo exclusivo para Dios. Hay tiempos sagrados en nuestra vida, pero mucho más importante que los lugares y los objetos y los tiempos son las personas. Tú eres mucho más valioso que este edificio de ladrillo. Tú eres mucho más precioso a sus ojos que ese cáliz. Tú eres mucho más precioso que esos lugares y esos tiempos. Tú eres solo del Señor, has sido estampado. Los primeros cristianos lo identificaban como los soldados romanos que llevaban las fragis, estaban tatuados
con el sello del emperador. Yo le pertenezco al emperador, y de ahí viene sacramentum, el sacramento, el signo con el que yo he sido marcado. No se me ve sobre la piel, he sido marcado en lo hondo de mi alma para decir: tú eres mío y me perteneces. Igual que he profanado un templo o he profanado un cáliz, me puedo profanar yo, cuando en vez de vivir para su gloria y para su honor, vivo para mí o para las cosas del mundo. ¿Soy de Cristo o soy del mundo? Así planteaba la vida cristiana los primeros cristianos. Y bien sabemos que hemos coqueteado muchas veces, no solo ustedes que están ahí abajo, también los que estamos aquí arriba. Que cada uno de nosotros se pare así a preguntarse: ¿yo soy de Cristo o soy del mundo? La consagración, la llamada. ¿Pero para qué fui llamado? ¿Para qué he sido consagrado? Para un envío, para una tarea. Jesucristo no se queda sentado en una nube del cielo y me manda a mí que me las arregle como yo pueda. No, yo iré delante de ti. Ve a mis hermanos y dile que vayan a Galilea. Allí me verán. Donde tú vayas, enviado, ya te está esperando. Y no solo te está esperando, irá contigo. Como caminaba junto a los discípulos de Maús y caminaba junto a sus apóstoles por los caminos polvorientos de este mundo. ¿Para qué fui llamado? ¿Para qué fui consagrado? ¿A dónde he sido enviado? Ante todo y sobre todo, para vivir en santidad. Miren, hermanos, hay dos clases de personas fundamentalmente. Los que nacen convencidos de que el día que vinieron a este mundo nacieron con una partitura, ¿recuerdan las partituras de música? Con una partitura debajo del brazo que ya estaba escrita, y los que están convencidos de que han venido a este mundo con una partitura en blanco. ¿Tú quién eres? El que cree que ha venido a este mundo con la partitura en blanco, ha venido a este mundo a hacer lo que le dé la gana, a hacer su santísima voluntad. A mí la vida me ha dado una pizarra, un pizarrón, una partitura en blanco, y yo voy a escribir la historia de mi vida siendo yo el que decide y el protagonista. Hay quienes creemos que hemos venido a vivir la historia de una partitura que ya ha sido compuesta por alguien mucho más grande que yo, y a mí solo me corresponde aprender a leer música y a ser fiel a mi partitura. Y tantas partituras diferentes hay, como hombres y mujeres estamos en esta capilla. Porque la partitura que Él escribió para ti, recuerden Efesios 1:4, Dios Padre antes de la creación del mundo nos eligió para que fuéramos santos. La partitura tuya y mía son únicas e irrepetibles. ¿A mí qué me toca? Aprender a leer música, porque a lo mejor no sé música, como el niño Samuel no conocía la voz del Señor. Era buena persona, pero no sabía, no entendía la partitura, no sabía que era Dios el que le llamaba. O reconocer que sí sé música, pero no me ha dado la gana de seguir la siguiente nota que estaba escrita en mi partitura. Y donde ponía re, yo me empeñé en que iba a ser sol y me desvié de lo que otro había compuesto para mí. El mejor músico de este mundo, hermanos, no es el que va a componer la 9ª sinfonía de Beethoven, que está ya compuesta y muy bien compuesta. El mejor músico es el que mejor interpreta la partitura de esa sinfonía. No somos compositores, como el que cree que viene a la vida con una partitura en blanco. Somos intérpretes de la partitura que otro escribió para mí. Hay solo una persona cuyo nombre y vida hoy celebramos, que nunca ha dado una nota equivocada en su propia partitura,
que es la Madre del Señor, la Santísima Virgen María. Quitándole a ella, todos hemos dado muchas notas equivocadas. A lo mejor llevo muchísimos años fuera del pentagrama. ¿Qué es la conversión? ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Qué es volver a los caminos del Señor? Es volver a esa nota de la que yo me desvié hace poco o hace tantos años. Es volver a la melodía. Yo no sé tanto de música, pero sí suficiente como para saber que para que un acorde suene bien, tiene al menos 3 notas y todas son diferentes, pero tienen que sonar en armonía. El drama de mi equivocación no solamente es el daño que yo me hago por ser infiel a mi partitura, es que voy a hacer que suenen mal la partitura de otras personas que tenían que vivir en armonía conmigo. Y que cuando yo doy la nota equivocada, yo hago que mis hermanos de presbiterio no puedan cumplir plenamente con la tarea que se les asignó. Lo que les pasa a ustedes en la familia y en el matrimonio. Que tú puedes hacer que en tu casa haya armonía, cuando hay una nota equivocada, ya no hay armonía, hay cacofonía. Hago que las demás notas también suenen mal y traigo estridencia a mi comunidad, a mi parroquia, a mi presbiterio, a mis hermanos, a la iglesia. Por eso es tan importante mi fidelidad, porque no es una cuestión individual. Y miren, hermanos, repito, no tenemos que dar todos la misma nota, porque eso no sería armonía, sería monotonía. En la iglesia es armonía, precisamente porque somos diferentes y somos fieles a la partitura que se nos dio, que está en armonía con la de tus hermanos y el resto de la iglesia. Ella, al decir sí, no comprendiendo muchas veces por qué había un sol y no un re, y lo dice al menos 2 veces el Evangelio de San Lucas, pero ellos no comprendieron. ¿Cuántas veces hemos dado la nota equivocada porque esto no tiene sentido en mi vida? No. Lo que el Señor de verdad quería decir, y yo estoy aquí viendo a ver cómo corrijo la partitura de mi vida para que se acomode a mi entender o a mi raciocinio. Pues cada uno que se pregunte esta mañana, ¿qué empeño tengo en verdaderamente leer la partitura de mi vida y ser fiel a ella, también cuando no la comprendo, cuando no tiene sentido, cuando me parece todo absurdo? Disculpen si me alargo demasiado. ¿Cómo asegurar qué nos puede ayudar a ser fieles a esta partitura? Lo resumo muy brevemente porque no es una charla, es una homilía. Yo les recomiendo 4 aspectos de la vida cristiana. La primera, fundamental, el ahondar nuestra vida espiritual en la liturgia. Tener amistad con el Señor, conocer la voz del Señor, que me habla al corazón. Tener verdadera vida de oración. El que tiene experiencia de que Jesús te ama hasta la locura de la cruz, que Él habla en tu corazón, y tú que has desechado todos esos otros ruidos y todas esas otras voces que no te dejan escuchar su voz, como la parábola del sembrador. ¿Qué es lo que me hace daño? ¿Qué es lo que me impide escuchar la voz del corazón? Saber hacer silencio, saber buscar el rostro del Señor en la oscuridad, saborear la palabra de Dios. Lo primero, todo lo que nutre la vida espiritual, fundamentalmente la liturgia, los sacramentos fructuosamente vividos y la oración personal, sin entrar en más detalles. En segundo lugar, para no equivocarme en la partitura, para tomarme en serio mi llamada, mi consagración y mi envío, les recomiendo, ya no en un orden particular,
tener muy en cuenta la importancia de la dirección espiritual. Pobre, dice Juan de la Cruz, San Juan de la Cruz, el que quiere caminar por este camino sin arrimo de maestro y guía. Y miren muy mucho, dice él en el castellano de aquellos tiempos, miren muy mucho sus caridades, en qué manos ponen sus ánimas, porque como sea el director, así será el dirigido. Tener buenos directores espirituales, que un ciego no puede guiar a otro ciego. Y entre nosotros los sacerdotes somos muchos ciegos. En tercer lugar, importantísimo, la formación. Yo he trabajado muchísimos años en Latinoamérica, en diferentes partes. Ahora soy misionero en México. Y se repetía mucho en mis años de República Dominicana un dicho muy simpático: católico ignorante, futuro protestante. Y lo habrán dicho aquí muchas veces también. Muchas veces futuro protestante o muchas veces futuro nada. Entonces, formarse bien. Dice San Pablo, que sepan dar razón de su fe. Que cuando a ti te pregunten, ¿por qué es que yo no estoy de acuerdo con...? Un momentito. Tú quieres saber por qué la Iglesia dice tal cosa. Que tú sepas explicarlo. Que no digan, no, te voy a llevar al Padre José Manuel que te lo va a explicar. No el Padre José Manuel, tú. Explícaselo tú. Tienen derecho a que tú les expliques. Pero tú no puedes dar lo que no tienes. Formarse bien. No puede ser todo pietismo, no puede ser todo sentirse bien, no puede ser todo ir brincando de retiro en retiro en retiro. La experiencia que tengo del pueblo latinoamericano, muy en general, incluido el Caribe, donde pasé más de 10 años, hermanos, es que nos encantan los rezos, nos encantan los retiros, nos encantan los seminarios, nos encantan palabras y palabras y palabras y palabras. Pero muchas veces estamos viviendo de un encendedor, no sé cómo dicen aquí, de un mechero. Sin el encendedor, sin el mechero no se prende el gas. Pero ustedes no han visto a nadie cocinar con un mechero. No, ponle el mechero y ya verás cómo se cuece la comida. Eso dura para muy poquito. No es lo mismo salir impactados que salir convertidos de un retiro. Entonces, formarse bien. Y estoy seguro que lo hacen porque conozco muy bien a los padres que les pastorean, porque yo, por ejemplo, estaba en la misma clase del seminario que el Padre Julio. El Padre Julio y yo nos conocemos desde los 15 años. Entonces, formarse bien. Y formarse bien en teología. Saber, conocer la fe. ¿Qué es un sacramento? ¿Quién es Jesucristo? Nos pasamos la vida hablando de Jesucristo y tú le preguntas a una persona, ¿pero quién era Jesús? ¿Tenía inteligencia humana? ¿Cuántas personas? No sé cuánto. Bueno, pues para mí, no sé, yo creo que... Pero usted le va a dedicar su vida a Jesucristo cuando no tiene ni idea de quién es Jesucristo. Jesucristo, no le estoy hablando de una cosa muy complicada. ¿Qué dice la Iglesia sobre la eutanasia, la homosexualidad, los anticonceptivos? Solamente les digo esto. Y no creo que me equivoque mucho en este país al que llegué anoche. La inmensísima mayoría de los católicos que viven en pecado mortal, entre los 16 y los 50, la inmensísima mayoría no ha robado bancos, no ha cometido homicidios. La mayoría de las personas que viven en pecado mortal porque usan anticonceptivos. Yo sé que está mal, yo sé que la Iglesia dice no sé qué, pero vete tú a las parroquias a ver cuántas veces oyes en un año hablar de eso. Pues jamás. Y nadie te dice nada. Y cuando a ti te dicen que está mal, pues no sé por qué, porque lo dice la Iglesia, oiga, lo dirá por algo. Tercera cosa, formarse bien. Nunca empieces una respuesta diciendo, bueno, para mí, ¿a quién le importa el para mí? Tú enseña lo que enseña Jesucristo y lo que enseña la Iglesia. Y por último, hablando del pueblo latinoamericano, es yo, y yo, y yo, y yo, y el retiro, y el encuentro, y la charla, y yo, y yo. ¡Haga algo! Hay gente que se pasa la vida brincando
de actividad en actividad, dándose chutes de adrenalina espiritual y no hace nada. ¿Se acuerdan de las zapatillas Nike? Sí. ¿Y cuál es el lema de las zapatillas Nike? Solo hazlo, just do it. No, así es que claro, a mí me gustaría. Mire, el que empieza a conjugar los verbos con me gustaría, ese no hará nada. No, es que tendríamos que... Sí, claro, tiene razón el padre. Si es que tendríamos que... el tendríamos que... Se nos sale un paso por la puerta de su casa. Entonces, que se paren a pensar. Y a mí, cuando me pregunten por el hambriento, el sediento, el preso y el desnudo, ¿yo qué voy a decir? Como estaba en un retiro. Entonces, ya llega un momento de decir, ya por favor, menos retiros, menos encuentros y menos eso que estamos hasta aquí. Haga algo por alguien. Tenemos ahí fuera un mundo que se está muriendo, que se está perdiendo. Unos irán de casa en casa, otros darán catecismo, otros estarán en programas de ayuda asistencial, para lo que sea, del cuerpo, del alma, a lo que les llame el Señor, lo que tengan ustedes escritos en la partitura, pero por el amor del Dios bendito, hagan algo. Vamos a continuar la celebración de esta Santa Misa. Yo les animo a que se tomen en serio la vida, que se paren a pensar que si tal como estamos ustedes y yo viviendo hoy, si esta es la mejor versión de mí, si esto es lo que esperaba el Señor de mí a estas alturas de mi vida, o si voy en segunda marcha cuando podía ir en quinta. Que cada uno de nosotros se pare a pensar cuál es la palabra más importante del cristianismo. Si a ustedes le dijeran, dime una sola palabra que para ti sea la palabra más importante de la religión católica. Yo lo he pensado mucho en mi vida y he llegado a la conclusión, hace mucho tiempo, que la palabra más importante es cambiar. ¿Para qué estamos aquí esta mañana? Para que un pedazo de pan y un cáliz de vino cambie en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, para que cuando el que comulgue para cambiar. ¿Ustedes saben cuántas horas, días y años llevan estos bancos delante de este bendito sagrario? ¿Ustedes han visto al banco cambiar? Pues podemos venir a la iglesia y ser como el banco. Y el banco que está más cerca del sagrario no ha cambiado más que el último banco que está pegado a la pared de atrás. Ha venido, no es que ha venido, es que ha venido y se ha quedado, pero no ha cambiado. Y hay mucha gente que con muy poquito cambia extraordinariamente. Ya en algunos de nosotros, que podemos incluso confesarnos de glotonería espiritual, y no cambiar jamás. Estar perfectamente anclados sobre nuestros dos pies. Que con el amparo y la ayuda de aquella cuya vida ha sido absoluta y perfecta armonía al proyecto de Dios, que es María Santísima, ella nos enseña a ser fieles a la partitura y nos ayude a cambiar.